ahí vi el anuncio. Gracias. Nos calificó. Ah, ok, that's good, that's good. Te trato de tenerles al día las actividades porque es que son muchas. Y como tengo varios grupos, son casi 350 personas, entonces es complicado tenerles a todos, pero sí, más de 24 horas no me demoro en calificarles. Bueno, muchachos, vamos entonces a dar inicio. Ya saben que si tienen questions, doubts, you can put it into the chat. Pueden ahí escribirlas en el chat o levantan la manito que yo estoy escuchando. Como les estoy compartiendo pantalla completa, entonces cualquier cosa me dicen y yo reviso. Okay, so for today's class, we are going to talk about amazing facts. Okay, amazing facts are part of the third learning activity. And we are going to learn about describing people, objects, and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. En esta tercera unidad, ustedes saben que nosotros iniciamos la tercera unidad a partir de hoy la medianoche y va hasta el 10 de octubre. Vamos entonces a ver todo lo relacionado con lo superlativo y lo comparativo. O sea, vamos a aprender en inglés cómo podemos comparar. Y dentro de esta actividad, entonces también vamos a aprender cuáles son esas formas y maneras de describir algo. Nosotros a inicio de clase habíamos hablado acerca de los nouns, que son los sustantivos. Habíamos descrito los sustantivos como animales, personas, lugares y cosas. Estos sustantivos, por supuesto, tienen a su vez una cualidad. Las cualidades nosotros les llamamos adjetivos. Ese es como el nombre técnico, los adjetivos. ¿Qué pasa entonces con estas cualidades? Pueden ser diversas, pueden ser variadas, pueden ser muchas las cualidades que un objeto puede llegar a tener. Por lo tanto, nosotros tenemos ciertos aspectos importantes en inglés cuando vamos a hacer esta descripción. ¿Okay? Entonces, vamos a, primero que todo, a tener un concepto claro sobre lo que es una descripción. The description of the adjective. El adjetivo es una cualidad. Bien. La cualidad puede ser un color, un tamaño, una forma. Y en inglés, por lo general, las cualidades o la descripción va primero que el objeto que está siendo descrito. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros a veces escuchamos personas que dicen, el inglés se habla al revés. Sí, es cierto. En algunas ocasiones se habla al revés, pero es porque ellos primero dicen las cualidades del objeto y luego el objeto que está siendo descrito. Por eso nosotros hacemos referencia siempre a The White House, la Casa Blanca, que si ustedes lo traducen literal, dice la blanca casa. White es blanco, house es casa. Entonces en inglés decimos the White House, la blanca casa. Pero la traducción que yo le hago, le genero, no es literal, porque como ya les había explicado, el inglés y en general los idiomas tienen modismos, tienen formas de hablarse, de construirse. Por lo tanto, las traducciones literales no son lo más apropiado. Entonces, a veces nosotros traducimos, por ejemplo, with Google Translator, el traductor de Google, o hay personas que traducen aún con diccionario. Eso está bien porque nosotros ahí podemos encontrar el significado de las palabras, sin embargo, no es lo recomendable. No es lo recomendable porque cuando yo traduzco de esta forma, no tengo sentido en mi oración. Nosotros sabemos que lo que son las oraciones, las conversaciones, las preguntas, todo debe tener un contexto, debe estar sujeto a un contexto.
Por lo tanto, ese contexto es lo que no nos traduce estos traductores o el diccionario. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en el proceso de aprendizaje? Lo primero y más importante siempre es sacar las ideas generales. Cuando estamos en los niveles básicos, incluso en los niveles intermedios, no entendemos el 100% de lo que se nos dice, ¿bien? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es darle un contexto diferente. Dime, Cristian. Profe, tú estás grabando, no me aparece acá. Sí, señor, yo estoy grabando. ¿No te aparece que en la presentación? Estás grabando, ¿no? Me aparece que estás presentando, pero no me estás Ajá. grabando. Ah, Todo no. bien. No, sí, estoy grabando. Lo que pasa es que estoy grabando con otra aplicación porque resulta que Meet en una actualización que tuvo ya no permite grabar, a no ser que se pague la suscripción. Pero entonces lo que yo hago es, les doy Ah, la ok. clase Ah, acá y yo les estoy grabando con otra aplicación que es con Zoom, muy bien, profe. ¿vale? Para que Me gusta. no se preocupen. Sí, sí, no te preocupes que sí. We are recording. Bueno, continuamos entonces acá. Bien, entonces aquí en esta guía de aprendizaje número 3 o el módulo número 3 o la carpeta número 3, whatever you want to call it, como quieran ustedes llamarlo, vamos a ver todo lo relacionado con describe objects and places. Vemos aquí que las descripciones siempre se le hacen a los sustantivos. Cuando hablamos de people, personas, estamos hablando de sustantivo. Cuando estamos hablando de objects, objetos, son sustantivos. Places, lugares, son sustantivos. Lo que vamos a hacer nosotros a través de la descripción, ¿qué es? Hablar sobre esas cualidades que esas personas, esos objetos o esos lugares poseen. Cuando nosotros podemos dar la descripción, asimismo podemos dar una comparación. Y dentro de esa comparación existe algo que se llama lo superlativo. Bien, que ya vamos a ver en detalle sobre qué estamos hablando o qué es esto. So, we're going to learn these topics. Vamos a ver entonces estos tópicos o temas. Describing people and places. Comparative and superlative forms. Las formas de comparativo y superlativo. Y tenemos aquí entonces el lugar, los describing people and places, el primero de todos, ¿no? So, here we have a little description. Johanna wants to go on a date. So she decides to sign up for an online dating website. We're going to read the profile and physical description. Aquí nos habla entonces acerca de que Johanna va a tener una cita. Sí, ese es nuestro ejemplo. Y ella decidió tenerlo a través de una página web. En esta página web lo que ella hizo fue crear una descripción acerca de ella. Entonces vamos a ver cómo hacemos las descripciones. So, the first one thing here is the profile. Okay, we are going to see this one that is the profile. The first thing is the name. So we are going here to see first name. First name es el primer nombre o el nombre de pila. Aquí vamos a tener cuidado, que esto en una clase pasada lo expliqué, con la pronunciación de first. ¿Sí? Aquí lo tenemos. First, aquí no suena, la I no suena como I, sino que suena como E. ¿Ok? Entonces no vamos a decir first name, sino first name. Aquí la I suena como una E. Entonces decimos, first name is Johanna. El primer nombre es Johanna. Y aclaro, ¿por qué no podemos pronunciar fierce? Si es que tenemos una I acá.
Resulta que el fonema de la I cambia debido a lo fuerte de las dos consonantes entre las que es la I, que es la F y la R. Entonces aquí, como son tan fuertes estas consonantes, le cambian el sonido a la vocal. Y si ustedes ven la palabra, en esta palabra únicamente tenemos una vocal. Y todas las consonantes que están dentro de la palabra son consonantes de un sonido muy fuerte en inglés. La F, la R, la S y la T. Las palabras son consonantes muy fuertes, entonces le cambian el sonido a la I. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de decir first, digo first? Si yo digo first, no estoy diciendo primero o primer, sino que estoy diciendo feroz. Entonces, si yo no pronuncio esta palabra bien, no estaría yo diciendo primer nombre, sino feroz nombre. Entonces ya alteré absolutamente toda la oración. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de decir first, first. First name is Johanna, el nombre. Last name is Garcia o Garcia, Garcia. So her name is Johanna Garcia. Age, 19. Nationality, Colombian. ¿Sí? Para decir colombiano o colombiana se dice Colombian. Marital status, el estatus marital. ¿Sí? Es single, soltera. Occupation, university student, estudiante universitaria. Build, slim. ¿Esto qué quiere decir esto de build? ¿A qué hacemos referencia y por qué dice slim? Como slim no es delgada, es como entallada y como tallada, como con forma. Build es como la manera como tiene el cuerpo la persona, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el build es slim, quiere decir que es una persona delgada que está tallada, o sea, que está tonificada, como diríamos acá en español. El height es la estatura, ¿sí? O cuánto mide en estatura. Entonces nosotros acá decimos average height. Entonces cuando se dice average height, se está diciendo que es estatura promedio, ¿sí? Average quiere decir promedio. Average height, estatura promedio. A color, brown, el color de los ojos son cafés. Her color is black. Tenemos que el cabello es negro. Y her type, long and straight. El cabello es largo y liso. Ok. Bien. Con el tema del last name, en Estados Unidos o en la cultura anglófona, ocurre algo y es que es un idioma formal, como lo hablábamos a inicio de clase, el idioma es sumamente formal. Por lo tanto, las personas en esta cultura, hablo específicamente de Estados Unidos, Canadá, no se llaman por el nombre, se llaman por el apellido. ¿Cuándo se puede llamar por el nombre? Si la persona previamente autorizado. Pero si usted, ejemplo, no tiene confianza con la persona, esto puede ocasionar un problema si usted la llama directamente por el nombre sin que la persona le haya autorizado llamarla por el nombre, porque ellos siguen mucho lo que son conductos regulares. Entonces, ejemplo, personas mayores de edad o adultos mayores, ¿sí? Se tiene cierto respeto, figuras de autoridad, se tiene cierto respeto. Por lo tanto, no se le llama por el nombre, sino por el apellido. Ejemplo, ella es García. Entonces, yo no la conozco, ella no me ha dado autorización de decirle Johanna, entonces yo le diría Miss García o señorita García. ¿Sí? Entonces, esto hace parte de la cultura. Bien. Esa sería la manera como dar una descripción corta. Aquí tenemos una descripción corta. So,
Here we have the list of adjectives to describe people. Aquí tenemos la lista de adjetivos para describir las personas. So, the first one is age. Second one, build. Third one, hate. And fourth one, a color. Entonces aquí tenemos las 4 primeras que están relacionados con la edad, la forma del cuerpo o con textura, la estatura y el color. Entonces, tenemos, por ejemplo, en inglés, baby sería lo equivalente en español a bebé. Toddler. Toddler son los niños que están entre 2 y 4 años. Por lo general, toddler se le dice a los niños que aún reciben leche de la mamá o que los amamanta. Entonces, esta palabra siempre se usa cuando se describe un niño que está en edad de que la mamá lo amamante. Entonces, ponemos un rango más o menos entre 2 y 4 años. Luego tenemos child. Child es niño. Niño o niña que viene a partir de 4 años hasta los 11, 12. Ya cuando entran a la adolescencia, adolescente se dice teenager. Teenager. Luego, adulto joven se dice young adult. Young adult. Edad mediana, o sea, ya digamos 25 para adelante. Middle age. Middle age. Y luego tenemos adulto mayor que se dice elderly. Elderly. Adulto mayor. Elderly. En build, con textura. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Tenemos slim o thin, que de las dos formas se puede decir, para describir delgado o delgada. Recordemos que aquí vamos a usar delgado o delgada en la traducción. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma sin género. No hay palabras masculinas ni palabras femeninas, son las mismas palabras para ambos sexos. Aunque hay sus excepciones a la regla en 4 o 5 palabras que sí tienen esa definición, pero por lo general inglés no tiene género. Luego, athletic, athletic, que sería atlético. Muscular, muscular vendría siendo musculoso. Fat, que sería gordo o gorda. Y overweight, que sería obeso u obesa. Hay una palabra para reemplazar fat, porque fat suena muy fuerte. O sea, literal, si tú le dices fat a una persona, la estás insultando. Pero entonces, ¿cuál sería la palabra que reemplazaría fat y que no suena tan feo? Aquí se las voy a poner en el chat. Sería la palabra chubby. La palabra chubby es esta palabra que reemplaza fat. Y que en este caso no suena tan feo. Es el equivalente a gordito o gordita en español, de manera cariñosa. Sí, sería chubby. Next we have the hate. Tenemos hate. Para alto tenemos la palabra tall. Mediano, una persona mediana, sería medium. La persona de estatura promedio se le dice average height. Y las personas bajitas se les dice short. Ya luego si vamos a describir de pronto el color de los ojos, tenemos black para negro, brown para café, blue para azul, gray gris, green verde y hazel o hazel sería color miel o color avellana. Bien. Now we have the hair type, hair color, facial hair, and personality. Tenemos ya tipo de cabello, color de cabello, cómo describir si tiene vello facial y la personalidad.
Entonces, para hablar de tipo de cabello tenemos long para largo, short para corto, shoulder length para cabello a la altura de los hombros, shoulder es hombros, straight es liso, curly es crespo, wavy, ondulado y la persona que no tiene cabello se le dice bald, bald. Ahora, en el color del cabello, algo muy similar con lo de los ojos, aunque sí hay unos cambios en algunos de los colores. Si vamos a decir cabello rojizo o rojo, se dice red, normal. Cabello negro se dice black. Cabello oscuro, café oscuro se dice dark brown. Café claro se diría light brown. Rubio, blonde. Blanco, white. Gris sería gray. Y cabello con iluminaciones se le dice highlights. Eso se le puede decir a la muchacha, oh, you have highlights. Tú tienes iluminaciones. Sí, así se dice. Facial hair. Bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, el señor tiene barba? Entonces, si tiene una barba completa, se dice full beard. Full beard. Si solo tiene bigote, se dice mustache. Cejas pobladas, ¿cómo se dice en inglés? Se dice tweak eyebrows. Tweak eyebrows. Y sombra en la barba es unshaven. Unshaven. Entonces, por ejemplo, si usted va a ir a la barbería y necesita que le dejen la barba sombreada, usted dice unshaven y ya ellos saben qué hacer. And what about personality? How can we describe personality? ¿Cómo podemos describir la personalidad? Bueno, la personalidad la describimos de la siguiente forma. Alegre, una persona alegre se le dice fun. Fun quiere decir alegre, quiere decir alegría, quiere decir diversión. Fun. Sociable. Sociable se podría decir easygoing. Easygoing. También se dice sociable. Easygoing. Resulta que sociable o sociable es mucho más formal. Easygoing es informal. ¿Qué pasa entonces con esto de formal e informal? Bueno, nosotros por lo general lo que hacemos es que el idioma informal lo usamos con amigos, lo usamos con familia, con personas con las que hay confianza. Cuando no lo hay, entonces usamos un idioma mucho más formal. Y en este idioma formal, las palabras tienden a cambiar. Tímido o tímida se dice shy. Oh, you are so shy. Quiere decir que eres tímido o tímida. Hablador, habladora. No quiere decir que hablador o habladora de la gente que es muy enredadora. No. Como los culebreros, no. Hablador quiere decir que es una talkative, que es una persona que habla mucho. Lo que decimos es que esa persona habla hasta por los codos. Eso se dice talkative. Quiere decir que es una persona que habla mucho. Inteligente. Inteligente se dice, se puede decir intelligent y está bien, pero la más común es smart. Smart. Como los televisores, que son smart TV. Los televisores inteligentes. Y una persona agradable la podemos describir con nice. Nice. So, here we have short conversations to see some useful expressions for describe people. Y tenemos una pequeña conversación para describir las personas, ¿ok? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? Súper bien. Bien. Bien, entonces ahí nosotros diríamos en inglés, pretty good, teacher, pretty good. Very good. Very good, teacher. Oh, that's great. Y se las voy a copiar. Pretty good. Excellent. Bien. It's pretty good. Very, very.
Pretty, yes. Pretty good. Pretty como adjetivo quiere decir bonito, bonita. Sin embargo, cuando tú usas pretty no como adjetivo, sino como complemento, en este caso lo estoy usando como complemento, pretty quiere decir bastante o muy de algo, en este caso de una situación. Entonces, cuando yo digo pretty good, no estoy diciendo bonita, bueno, no, estoy diciendo bastante bien o muy bien, ¿sí? Esa es otra de las formas que tiene el uso de pretty. Bien. So, the conversations here. The first one say, what do you look like? What do you look like? What do you look like? Esta primera que tenemos nosotros acá, aquí a través de esta pregunta estamos nosotros queriendo tener una información detallada. ¿Por qué sé yo que estoy buscando información detallada? Porque tiene what. Todo lo que esté construido, las preguntas que estén construidas con WH o HW questions, casi siempre lo que están buscando son respuestas detalladas. Entonces yo estoy acá preguntando, what do you look like? ¿Cómo es su aspecto físico? ¿Cómo luces tú? ¿Sí? ¿Cómo te ves? Look like, esto es lo que nosotros llamamos en inglés verbos compuestos. ¿Qué ocurre en la enseñanza de los verbos compuestos? Por lo general, aquí en Colombia, en las instituciones, dejan los verbos compuestos para lo último, cuando ya la gente tiene un nivel intermedio alto. Yo estoy en contra de esto porque los verbos compuestos están en absolutamente todo. Inglés se compone en su 80-90% de verbos compuestos. Por eso es que muchas veces nosotros vemos una película o escuchamos una canción y no entendemos, aunque tengamos un buen nivel. Y esto es por lo mismo, porque no conocemos los verbos compuestos o phrasal verbs, que se llama en inglés. El idioma está construido desde los niveles básicos con este tipo de palabras. ¿Qué es un verbo compuesto? Un verbo compuesto son dos palabras diferentes que tienen su significado por sí solas, pero cuando yo las junto dentro de una oración, pasan a tener un significado en común. Bien, entonces, look like quiere decir lucir o parecer, pero para describir, o sea, yo le digo look like, le estoy diciendo descríbase cómo luce o describa a X persona cómo luce. En este caso tengo el pronombre personal you. What do you, o sea, tú, ¿cómo luces tú? Y acá tenemos entonces la descripción que me da la persona. Entonces, como estoy haciendo la pregunta con what, quiere decir que no me puede responder solo con sí o con no, porque recordemos que en inglés tenemos dos tipos de respuesta, las cortas y las largas. Y las respuestas cortas por lo general son respuestas con sí y con no. En este caso estoy pidiendo detalle. What do you look like? Well, I'm tall and thin. I have short red hair. Entonces aquí ella me está diciendo que ella es alta, delgada y tiene cabello rojo corto. Bien, entonces aquí ¿qué hizo el personaje? Me dio una descripción detallada. O sea, la respuesta está acorde a mi pregunta. Vamos a ver entonces de qué manera estructuró ella su respuesta. Aquí dice, I have short red hair. Yo tengo un corto rojo cabello. Por esto es que yo no puedo traducir de manera literal. Por esto, porque miremos que ella está diciendo que ella tiene un corto rojo cabello. Yo cuando me describo en español no digo así. ¿Cómo es tu cabello? Yo tengo un corto negro cabello. No,
Aquí es donde nosotros vamos a dar sentido dentro de nuestra traducción. La forma como ellos lo hacen es que primero ponen el tamaño, o en este caso es la extensión de cabello, es un cabello corto. Posterior a esto ponen el color y después del color viene el objeto. En este caso sería el cabello. ¿Sí? Entonces ella dice, I am tall and thin. I have short red hair. Bien, aquí me da la descripción. Bien. To answer these questions, remember the formulas. Yes, Lorena, te escucho. Quisiera saber la descripción de ella. Por ejemplo, cambiaría ahí ese verbo compuesto. No sé cómo sería la pregunta. ¿Cómo luce ella? ¿Cómo es el aspecto de ella? Bien, si ya... Vamos en tercera persona. Ajá, perfecto. Sí, sí, muy bien. Como ya entonces nosotros vamos a estructurar la pregunta en tercera persona como tú lo aclaras, ahí ya cambiaría la estructura de la pregunta. En este caso, como estoy hablando de tú, pues no hay alteración. Pero si yo voy a solicitar la descripción de ella, entonces diría, what does, cambiaría el auxiliar, does she look like? En este caso, no necesitaría poner la S en look. ¿Por No, qué? por el auxiliar. Exacto, porque lo tiene. Pero aquí, como sí estoy haciendo uso del auxiliar, lo que cambiaría es el auxiliar. Entonces quedaría, what does she? Entonces cambia el auxiliar y el pronombre. What does she look like? Entonces, en vez de, ya en la respuesta, en vez de decir I am, como no estamos haciéndolo en primera persona, sino en tercera, entonces aquí me dirías, she looks like. Entonces sería she, cambiaríamos el pronombre, y aquí pondríamos nuevamente esto. Looks con la S, para definir que es tercera persona, y like, que sería lo que le complementa el verbo para ser compuesto. Entonces quedaría, she looks like thin and has, y sería has, cambiaríamos have por has, o sea, una S, reemplazamos esta V con la E por la S, porque es tercera persona, and has short red hair, dando la descripción de ella. O sea, ahí en have sería she have. Yes, perfect. Ahí sería has. Y en este caso, ¿por qué usamos nosotros has? Primero porque es tercera persona y nosotros seguimos la regla en inglés. Esta yo creo que es la regla más tonta que hay en inglés, pero es una regla gramatical que hay que seguir. Y es que nosotros cuando hablamos de él, ella y eso, ya sabemos que es tercera persona. Sin embargo, la regla gramatical me pide especificar aún más que es tercera persona. Por eso es que cambia el auxiliar y por eso es que cambia el verbo. ¿Sí? Pasamos de have a has. Además que en este caso sería muy válido porque si tú ves, después de donde dice thin, tenemos un punto. Y este punto lo que hace es partir en dos la oración. Entonces, esta sería como una segunda oración que hace parte de toda una respuesta. Bien, pero entonces cambiaríamos allí en la pregunta auxiliar y pronombre y en la respuesta cambiaríamos el pronombre, además de agregarle la S a look. Ya en la segunda parte de la respuesta pondríamos has. Okay, is good? Okay. You're welcome. Bien. So, to answer this question, we are going to remember the formulas. Vamos a recordar la siguiente fórmula para poder nosotros dar la descripción. Entonces va. ¿Qué dice la regla gramatical? Va primero el pronombre personal o sujeto. Este pronombre personal o sujeto va a ir seguido
del adjetivo. O sea, esa cualidad, ese color, ese tamaño, esa forma. Posterior a eso, vamos a utilizar el verbo have, o sea, tener. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a complementar la información. Ya dependiendo, si es primera persona, utilizamos have. Si es tercera persona, quedaría has, con S. Seguido del verbo tener, sigue el adjetivo, más la parte del cuerpo que esté siendo descrita en el momento. Entonces, vamos a sintetizar esto en otro ejemplo, para que veamos cómo queda. Bien, pues aquí está justamente lo que hablamos ahorita con nuestra compañera Lorena acerca de la descripción en tercera persona. Y vamos a hacer una descripción en tercera persona. The question is, what does she look like? Does she look like? ¿Cómo luce ella? ¿Cuál es el aspecto físico de ella? And here we have a little description. She is short and fat. Ella es pequeña y gorda. O bueno, aquí la podríamos reemplazar por chubby para que no suene tan mal. Ella es pequeña, ella es rellenita. She has, vemos lo que decíamos ahora del verbo. She has dark brown eyes and curly blonde hair. Ella tiene ojos oscuros, café oscuros y cabello rubio y crespo. Bien, entonces, yo puedo simplemente hacerlo de esta forma. She is short, simplemente hacer la descripción directa. O puedo utilizar parte de mi pregunta. She looks like. Si lo quiero hacer un poquito más formal. Este ya es un contexto muy informal. ¿Cómo sé que es un contexto muy informal? Porque es demasiado directo. She is short and fat. Y por lo general esto yo no lo diría a menos de que sea un insulto. Por ejemplo, fat sí es tomado como insulto. Aquí lo cambiaríamos por shall be. Bien. Entonces aquí tenemos la respuesta. To answer this question, remember the formulas. Entonces, para poder nosotros hacer este tipo de respuestas, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya como estamos usando tercera persona, entonces estamos cambiando el pronombre personal. Entonces pasamos de decir I am, que es en primera persona, a decir she is o he is, dependiendo. Más el adjetivo. Posterior a eso, vamos a utilizar she has, en este caso el verbo tener, ella tiene, o he has, estamos hablando de él, más el adjetivo, plus the body part, más la parte del cuerpo o lo que estemos nosotros describiendo. What are you like? What are you like? Esta misma pregunta, o a través de esta misma pregunta, nosotros podemos preguntar también aspectos de la personalidad. No es únicamente in the physical part, en la parte física, sino en la personalidad, the personality. Entonces nosotros podemos acá también preguntar. Se estructura de la misma forma. ¿Por qué se estructura de la misma forma? Porque recordemos que estamos simplemente pidiendo una descripción. Las descripciones o las cualidades o los adjetivos pueden ser físicos, como pueden ser de personalidad, como pueden ser de talentos, como puede ser de colores, como puede ser muchas cosas. Todo está allí englobado. Por lo tanto, la estructura es la misma. What are you like? ¿Cómo es tu personalidad? En este caso lo traduciríamos así por el tipo de respuesta. Ella contesta, I am nice and shy. Soy agradable y tímida, dice ella. Vemos aquí entonces que seguimos la regla, que a la respuesta que ella da, efectivamente sí es tímida, porque la respuesta es sumamente corta. I am nice and shy. Aquí ella solamente utilizó su pronombre personal más el adjetivo. Bien. Y utilizó la palabra nice
que es agradable, como adjetivo es agradable, como cualidad quiere decir agradable, y shy, que viene a ser tímida. Bien. Ok. Now, what is she like? Estamos entonces preguntando la personalidad de ella. She's fun and easygoing. Entonces ya aquí tenemos dos cualidades más. Ahora hablábamos de nice and shy. Ahora diciendo fun and easygoing. O sea, fun, divertida, divertido. Easygoing, sociable. Bien, entonces tiene la misma fórmula. Pronombre personal más el adjetivo. ¿Ok? Entonces, en este caso son respuestas cortas. Recordamos entonces, las respuestas cortas por lo general son respuestas mucho más de inglés a americano. American English is short, es mucho más corto, pero esto es algo cultural. Nicole wants to know about touristic places in Colombia. She's planning a trip with some friends. We are going to read the following article that will help you to learn how to describe places. Pues vamos a leer este pequeño artículo en el cual vamos a aprender cómo describir lugares. Bien, entonces, antes de hacer yo la lectura, es un artículo corto, entonces, aquí mis queridos y juiciosos alumnos, ¿sí? Cristian y Lorena, me van a hacer el favor de leerlo. Vamos a leer un poquito, entonces. Vamos a, primero las damas. Entonces vamos a empezar con Lorena, la cual me va a leer desde el título hasta donde dice sí. Este de acá. También lee el título y los dos primeros párrafos. Okay. Okay. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of things. Yes. You can enjoy this lovely beach. No, beach, Beaches. He's good. beaches or walk in the mountains and high on the hill. Cartagena is a coastal city full and gracious and comfortable hotels. You can practice water sports, fish and scuba diving, sailing on water skiing. It's funny at and invites visitors to sunbathe and relax near. Yeah, thank you. Thank you. Very good. Excellent. Pretty fun. No, pero esa es la idea. Very good. Entonces aquí yo te voy Continúo. aquí. Ya te doy la palabra, Cristian. Give me one Muchas minute. gracias, que me hablo. I know that. Lorena, lee esta palabra. Esta palabra se pronuncia comfortable. Comfortable, yes. Comfortable. Y aquí, en esta palabra, such as. Yes. Aquí lo unimos porque termina en consonante y la que le sigue es vocal. Such as, ¿ok? Entonces ahí. El resto, very good, excellent. Ok, ahora sí, Cristian, que está que se lee en inglés. Vamos a ver. Go ahead. Sí, pues voy con toda. That's good. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurant, which of their international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. De Nevado is a snow-capped mountain where you can find small hotels.
You can play with the snow, enjoy the landscape, and go climbing. It is a peaceful and massive place. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia is waiting for you. Excellent, thank you. Very good, an applause for you. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer entonces lo siguiente. Aquí hay unas, claro, hay unas palabras, vamos a aprender la pronunciación, pero entonces voy a hacer esto para que nos rinda más. Yo voy a leerla, lo voy a leer despacio con la pronunciación de cada palabra y ustedes van a hacer un ejercicio ahí en casa. Si tienen en este momento donde apuntar, no sé si Cristian escribir. Yo sí. Tú sí, vale, Lorena. Cristian con... ¿O se te dificulta escribir o no tienes problema con esa Sí, mano? pues igual con la mano. No, pues yo escribo. Sí, yo escribo. Ok, ok. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a leer y ustedes van a escribir, ¿sí? Pero, por favor, no van a escribir tal cual la palabra como la que ven en pantalla, sino como la escuchen, ¿ok? Como la escuchen. Van a escribir es la pronunciación. Ya luego vamos a hacer, por supuesto, la asociación de la palabra a la que pertenece esa pronunciación. Bien, pero solamente van a escuchar y escriben lo que escuchan. Okay, I'm going to start. Traveling across Colombia. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of climates. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year, or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports. You can practice water sports. Dime, Ay, teacher, perdón. tranquila. ¿Me puede repetir esa palabrita desde Cartagena? Cartagena is a coastal city full of Yes. beaches. Beaches. And it's a comfortable. ¿Cómo se dice? Comfortable. Constable. 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 Mhm. Ay, qué pena. No worries, no worries. So again, Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. You can practice water sports such as scuba diving,
sailing, or water skiing. It's sunny. It's sunny, hot weather. It's sunny, hot weather. Invites visitors, invites visitors to sunbathe, and relax near the sea, and relax near the sea. ¿Ok? Hasta ese punto que fue el que nos leyó Lorena en un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo en cuenta estas palabras, yo lo voy a volver a leer ya un poquito más de corrido y ustedes van a, desde la casa, seguir la lectura, teniendo en cuenta esa pronunciación. So, one more time. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. Its sunny hot weather invites visitors to sunbathe and relax near the sea. ¿Ok? Entonces hasta ahí va la primera parte. Seguimos entonces con la parte que nos leyó Christian. Empezamos. Also, Cartagena is an old city. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture. With colonial architecture. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurants, which offer international and traditional food. Also, Cartagena, old city, with colonial architecture and excellent restaurants which offer international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. The Nevado is a high snow-capped mountain. The Nevado is a high snow-capped mountain, where you can find small hotels. You can play with snow. Enjoy the landscape. And go climbing. Okay, one more time. The Nevado is a high snow-capped mountain where you can find small hotels. You can play with snow, enjoy the landscape, and go climbing. It's a peaceful. It's a peaceful and amazing natural place. It's a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia is waiting for you. Ok. Bien. Entonces, one more time. Ahora sí, todo de corrido. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of climates.
You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. Its sunny, hot weather invites visitors to sunbathe and relax near the sea. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurants, which offered international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. The Nevado is a high snow-capped mountain where you can find small hotels. You can play with snow, enjoy the landscape, and go climbing. It's a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia is waiting for you. ¿Ok? Bien. Entonces, después de haberlo escuchado, vamos a volver con Lorena y Cristian, que nos van a leer nuevamente sus partes. Lorena me lee la primera parte, Cristian la segunda parte, con las correcciones en pronunciación. Vamos a ver entonces. Lorena, go ahead. Ay, Dios. Traveling across snow. This beautiful country has a one. Yes. Esa cosa ¿cómo se dice? Variety. Variety. It's an enjoy the beaches or in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as sailing or water skiing. It's sunny hot weather and by visitors come by and relax near the Good, yes. Very good. Thank you very much. Yes, very good. Thank you. Okay, Christian. Yes. Okay, go ahead. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurant with of the international and traditional food. Another is Nevado del Ruiz. The Nevado is now capped Snow Cape. mountain where you can find small hotels. You can play with the snow, enjoy the landscape, and go climbing. It is a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic place and have fun. Colombia is waiting for you. Thank you. Yes, very good. Very good. No worries about it, okay? No worries about it. We are going to improve that skill. Nos vamos a preocupar porque esto poco a poco lo vamos a ir mejorando. La pronunciación es como la habilidad para hablar, casi siempre es la que más se demora, porque nosotros podemos leer bien, podemos estructurar las oraciones, pero a veces en hablar es lo que más nos demoramos. Y la pronunciación se va adquiriendo con el tiempo. Señor. Sí, que más preparación.
Sí, señor, tiene toda la razón. De hecho, es que el énfasis que ponen en speaking y en pronunciación en los exámenes internacionales es impresionante. Tú puedes tener un muy buen nivel, pero en el examen internacional puedes quedar con un nivel básico. O sea, tú puedes tener un C1 y en el examen puedes quedar con un A1 o A2. Y eso te lo va a determinar única y exclusivamente la pronunciación y la fluidez, porque en los exámenes internacionales se fijan demasiado en eso. Entonces, esta habilidad es una de las que vamos a trabajar, por supuesto que sí. La pronunciación la vamos a comenzar a corregir desde ahora que ustedes están en niveles básicos, porque se los digo por experiencia, la pronunciación es el 80% del idioma. Y en un idioma como inglés, pronunciar bien es sumamente importante. Y son simples cositas, simples ejercicios que nosotros podemos realizar. Yo les voy a comenzar a dar como todos esos tips para que lo hagamos. Aquí ya nos queda a nosotros esta primera lectura con la que vamos a empezar. Este está en el material de la plataforma. Ya saben que este material es descargable y ustedes lo pueden tener también en la casa. Con esto nosotros, ¿qué vamos a hacer en casita? Vamos a comenzar a ensayar. Vamos a comenzar a ensayar. A través de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar entonaciones. Ya sabemos nosotros que en inglés se manejan 3 tonos de voz. Vamos a trabajar lo que son las entonaciones, vamos a trabajar el ritmo, porque como ustedes pueden ver en los párrafos, no abundan los puntos, las comas, como de pronto en español, que por cada pedacito ya hay una coma, un punto y coma. Entonces aquí vamos a mejorar lo que es ritmo. Y además de esto, este texto nos va a ayudar para trabajar fluidez. ¿Por qué? Porque este es un texto tipo noticia. Este texto es un texto que podríamos perfectamente dar en una noticia en un televisor, en un noticiero, en news, ¿sí? Y está nutrido, o sea, hay bastante texto. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a mejorarlo. Sobre esto yo les voy a hacer el ejercicio, voy a hacerles un video solamente de pronunciación sobre esto, para que tengamos ahí y ensayemos en casita. Pero muy bien, thank you very much. Muchas gracias a ambos por haberme colaborado con la lectura. Bien, vamos entonces a seguir con estos adjectives to describe objects and places. A inicio de la clase habíamos visto que tenemos unas palabras específicas, esto hace parte de este vocabulario que estamos construyendo para poder describir objetos y lugares. Y aquí tenemos algunos de ellos. How we can say an opinion in English. ¿Cómo podemos emitir una opinión en inglés? ¿O qué palabras utilizamos dentro de la construcción de una opinión? Bueno, aquí tenemos algunas. Si yo voy a decir que algo es interesante, en inglés diría interesting. Interesting. No vamos a decir interesting, no. Interesting. ¿Sí? Aquí hay como un acortamiento de la palabra, del fonema. Interesting. ¿Ok? Si nosotros vamos a decir que es un lugar tranquilo o pacífico, porque también esta palabra quiere decir pacífico, tranquilo, calmado, pacífico, decimos peaceful. Peaceful. O sea, hagan de cuenta que ponen una P, una I y una S. Peaceful. Le agregaríamos solamente el full al final, ¿ok? Y esto, peaceful quiere decir tranquilo, apacible, pacífico, calmado. Quiere decir todo eso peaceful. Si vamos a decir famoso, decimos famous. 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 Importante. Importante se dice important. Aquí pasa algo con este tan. Este tan no suena. Es curioso porque tiene T.
y la T es fuerte. Pero la manera como los nativos lo pronuncian es como emitiendo un sonido de tipo gutural. ¿Sí? O sea, un sonido que sale como de la garganta. Entonces, claro, hay algunas personas que dicen important, pero el nativo dice important, important. Oh, there is important, important. Entonces, como que cerraran la boca para que no salga tan, sino que dicen como un sonido, important, ¿ok? Entonces, importante se dice important, important. Útil, útil se dice useful, useful, se dice útil. Excelente, se dice excellent, excellent. Suena la T. There is excellent, excellent. Bonito, o simpático, o simpática, sí, se dice nice. Sí, esta palabra es nice, para decir bonito, bonita, simpático, simpática. Barato se dice cheap, cheap, o sea, la E y la A tienen fonema de I, cheap. Costoso se dice expensive, expensive. Eso es muy costoso. That is so expensive, expensive. Hermoso, hermosa. Se dice beautiful, beautiful, beautiful. Por lo general, casi siempre lo usamos como en femenina, sí, en femenino. La palabra beautiful se usa más como para mujeres. Ya si usted le quiere decir, por ejemplo, Lorena, que le quiere decir hermoso a un hombre, le diría handsome. Se lo va a copiar acá en el chat. Handsome. Esa palabra beautiful casi no se usa con hombres. Handsome. Esa es la que se usa con hombres. Handsome. ¿Ok? Pero es válida. Si se la va a decir a un hombre, también es válida. Solo que no es común en la cultura, ¿no? Y la palabra que nos dio Lidia ahorita. Cómodo. Comfortable. Comfortable. Es complicada. Si usted dice comfortable, sí señor. Comfortable. Comfortable. Si usted me dice comfortable, se la podría también pasar. No hay problema. Comfortable, se la podría también pasar. ¿Sí? Ejemplo, en Sudáfrica, en India, son países donde también se habla inglés, muchos de ellos dicen comfortable y está bien. Pero en un inglés más neutro se pronuncia comfortable. Entonces, pero de las dos estaría bien. Bien. Eso para emitir opinión. Ya si yo voy a hablar de tamaño o medida, el tamaño y la medida se puede describir de la siguiente forma. Para decir grande, digo big, big. Para decir pequeño, digo small, small. Aquí ocurre algo con la S. Cuando nosotros somos hispanohablantes, tendemos a ponerle una E donde no la hay. Entonces yo diría small, 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 pero esta S no tiene una E. ¿Sí? Y el sonido de la S en inglés es como una especie de soplido, de un silbido seco, sin sonido. Entonces sería ts, ts, ts. Ese es el sonido de la S. ¿Bien? Entonces yo no diría small, sino small, small. Oh, that is so small, small. ¿Ok? Si me dice small, también está bien, no pasa nada. Pero en neutro no sonaría una E acá. Para decir enorme, enorme o muy grande, diría huge.
Huge. Huge. Para decir enorme o muy grande. Pesado sería heavy. Heavy. Aquí no sonaría la A. Heavy. Liviano. Se dice light. Light. Ancho. Se dice white. White. Y alto se dice high. High. Vemos que estas tres palabras tienen similitud en la pronunciación. Light, white, high. Light, white, high. Okay. Edad. La edad. Bueno, viejo o vieja, porque esto es para los dos. Viejo o vieja se dice old. Old. Nuevo se dice new. Moderno se dice modern. Modern. Antiguo se dice ancient. Ancient. Ancient, para decir antiguo. Anticuado se dice old fashioned. Old fashioned, para decir anticuado. ¿Por qué usamos nosotros la palabra new? Porque, por ejemplo, cuando un niño va a nacer, mucha gente dice newborn. Newborn, a newborn. Es para decir como recién nacido, dirían newborn. ¿Okay? Shape, forma. Cuadrado se dice square. Square. Volvemos al sonido de la S. Square. Redondo se dice round. Round. La R tiene también un sonido fuerte. Round. Rectangular se dice rectangular. 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 Triangular. 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 Se diría triangular. Angosto se dice narrow. Narrow. Los colores, bueno, los colores sí más o menos ya los conocemos. Blue, brown, gray, purple, que es morado, white, que es blanco, green, verde, orange, naranja, red, rojo, yellow, no vamos a decir yellow, no, yellow, yellow, que sería amarillo, y pink, rosado. Ya si estamos hablando inglés colombiano, entonces ahí sí decimos yellow, pero en inglés gringo o inglés americano es yellow, yellow. Material, ¿cómo se describe un material? ¿Sí? Los materiales en inglés se describen así. Irons es de hierro o hierro solito, ¿sí? Rubber, iron, yes. Rubber es de goma o goma. Sí, como estamos hablando de material, entonces quiere decir que es hecho en este material. Pero goma o de goma se diría rubber. Papel o de papel se dice paper. Paper. Paper, yes. Plástico o de plástico, plastic. Plastic. Aquí suena como tic. Plastic. De piedra o piedra, stone. Stone. Madera o de madera, wooden. Wooden. O wooden. Wooden es británico. Wooden. Wooden, cambiando la D por una R, wooden es más americano. Pero las dos están correctas. De vidrio o vidrio se dice glass. Glass. Cuero o de cuero, leather. Leather. Por ejemplo, zapatos de cuero, leather shoes. Leather shoes, zapatos de cuero. Algodón o de algodón se dice cotton o cotton. Cotton o cotton. De las dos está bien. Y de lana. Cotton,
Cotton o cotton es de algodón o algodón. Y de lana o lana se dice woolen. Woolen sería lana o de lana. ¿Ok? Entonces, si vamos a describir de qué está hecho, lo haríamos con estas palabras. Bien. So here we have some useful expressions to describe objects and places. Eso que nosotros vimos son esas frases o palabras que podemos usar para describir los lugares. Aquí tenemos estas otras expresiones. What does Cartagena look like? What does Cartagena look like? Esta es la forma correcta de preguntar. Usted también puede decir, how is Cartagena? Pero por lo general el nativo nunca va a preguntar así. No te va a decir, ¿cómo es Cartagena? No, ellos preguntan, ¿cómo luce la ciudad? ¿Cómo aparenta ser la ciudad? Es la forma como ellos preguntan. Así que por eso tenemos esta estructura de pregunta aquí. What does Cartagena look like? ¿Cómo luce Cartagena? ¿Sí? ¿O cómo es el aspecto de la ciudad? A possible answer could be, it is an old coastal city. It has beautiful beaches. It is an old coastal city. Es una ciudad antigua en la costa o una ciudad costera antigua que tiene, que tiene o posee beautiful beaches, hermosas playas. Bien. Entonces, to answer this question, we are going to remember the formulas. Vamos a recordar qué fórmulas utilizamos acá. Si yo voy entonces a hablar acerca de Cartagena, que fue nuestro artículo, yo voy a responder cómo es, la regla me pide. It is. Lo primero, inicio la respuesta con el pronombre personal. Como me estoy refiriendo a una ciudad, entonces entraría en eso. O sea, it is. Seguido del adjetivo. En este caso, yo tengo este adjetivo viejo. Además, que es costera. Una ciudad costera. ¿Sí? Y posterior a eso, el sustantivo. ¿Cuál es mi sustantivo acá? City o city, ciudad. ¿Por qué? Porque un sustantivo, ¿qué es? Personas, animales, lugares y cosas. Entonces estoy escribiendo la ciudad de Cartagena, por lo tanto, city es mi sustantivo. Luego sigue otro poquito más de descripción. It has beautiful beaches. Entonces, it has. Esto quiere decir, tiene o posee. Tiene o posee. Entonces aquí vendría a ser con mi verbo tiene o posee. Seguido del adjetivo, en este caso adjetivo vendría siendo beautiful. Beautiful. Y mi sustantivo, que viene siendo beaches. La playa es un lugar. Por lo tanto, sería mi sustantivo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas expresiones. Yo, por supuesto, que les voy a hacer un video solo de pronunciación sobre esto para que empecemos a practicarla. Bueno, dudas, inquietudes, respuestas, quejas, reclamos, peticiones. ¿Cómo vamos, muchachos, hasta ahí? Teacher, Yes? very good, very good. Pretty good. Oh, that's great. I'm really glad to hear that. Really glad. ¿Ok? Bien, entonces yo creo que para el día de mañana yo les estaré ya haciendo el video sobre nuestro texto, porque con este texto vamos a tener una referencia y además sobre la pronunciación específica de las palabras, para que así mismo en el momento que hagamos la construcción de las oraciones, entonces la podamos hacer con la pronunciación adecuada. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy, no saturarlos mucho. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Thank you very much for coming to the class and see you the next one. Nos vemos entonces en la próxima. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Have a great night, Lorena.
Thank you. Thank you, teacher Ana Lorena. Ay, ¿qué? Eh, Teacher, good night, Cristian. ay, Lorena, no sé. No, estamos ¿Qué estamos pasó, súper Dios mío? gringos, estamos súper gringos. Hoy Así. vamos a soñar en inglés, se van a acordar de mí. Vamos a soñar en Ay, inglés. yes. ¿Cómo Oh, digo, teacher? Buenas noches para todos. good night to everyone. Good night, everyone. Yes, good night to everyone. Bye bye. Okay, okay, bye bye, Lorena. Thank you. Thank you. Thank you.